Mi nombre es Teodoro Valenzuela Reyes. Tengo 47 años. Soy misionero documentalista de Manila, Filipinas, enviado por la Red de Iglesias Pentecostales del Pacífico para registrar testimonios de persecución en zonas de conflicto activo. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Jesucristo, que es lo único que me sostiene desde esa noche, que cada palabra que voy a decir es absolutamente real. Hay registros, hay testigos con nombres, hay fotografías que yo mismo tomé con mis manos temblando, y hay un hombre vivo hoy que no debería estarlo según todas las leyes de la física y de la medicina. Era el 14 de marzo de 2021, en la provincia de Maguindanao, en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas. Yo estaba a 72 horas de presenciar algo que ningún ser humano debería ver. Y también estaba a 72 horas de presenciar algo que ningún ser humano merece olvidar. Pero lo que pasó en esas 72 horas cambió no solo mi vida, cambió una región entera. Cambió el testimonio de una nación. Y si estás viendo esto ahora mismo, hermanos, no llegaste aquí por casualidad. Dios tiene algo específico que decirte a través de lo que ocurrió en Barangay Salat. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió en esa aldea filipina es absolutamente inexplicable desde cualquier perspectiva humana. Mindanao en marzo de 2021 olía a tierra mojada y a miedo. Eso no es una metáfora, es un hecho. Cuando llegas a la zona sur de la provincia de Maguindanao, lo primero que golpea es el olor a tierra roja saturada por la lluvia monzónica, mezclado con humo de leña y algo más que los habitantes locales ya no perciben porque llevan años respirándolo. El olor a tensión permanente, a vida en alerta constante, a comunidades que aprendieron a dormir con un ojo abierto. La temperatura esa semana rondaba los 34 grados centígrados durante el día y bajaba a 26 de noche, lo que para Maguindanao es casi frío. La humedad pegaba la ropa al cuerpo desde las 6 de la mañana. Las palmeras de coco a los lados de las carreteras de tierra roja estaban cubiertas de polvo naranja. Los niños caminaban descalzos sobre ese polvo con una naturalidad que a los visitantes nos tomaba días aceptar. Yo había llegado a Manila 3 semanas antes con una misión clara: documentar el estado de las comunidades cristianas en zonas de influencia del grupo Ansarul Khilafah Philippines, conocido localmente como AKP, una facción extremista que desde 2017 operaba en varios municipios del interior de Maguindanao con un objetivo específico: eliminar la presencia cristiana de territorios que consideraban bajo su jurisdicción religiosa. No era la primera vez que yo trabajaba en zonas de conflicto. Había documentado persecución en Myanmar en 2018, en la región de Kaduna en Nigeria en 2019 y en partes de Etiopía en 2020. Conocía el protocolo, conocía los riesgos, creía que estaba preparado. No estaba preparado para lo que iba a ver en Barangay Salat. El pastor Elías Buenaventura Camacho tenía 38 años cuando lo conocí. Era un hombre de 1,71 de altura, delgado, con manos grandes de agricultor que también sabían sostener una Biblia con una firmeza que llamaba la atención. Llevaba 11 años pastoreando la Iglesia Evangelio Vivo de Barangay Salat, una congregación de 214 creyentes, bautizados en una zona donde ser cristiano no era una opción religiosa, sino una declaración de riesgo personal. La primera vez que lo vi fue el 12 de marzo, un viernes por la tarde. Yo había llegado esa mañana desde Cotabato City en una camioneta pick-up con el hermano Renato Dagojoy, 55 años, mi contacto local y guía, quien me había advertido durante las 2 horas de camino sobre Tierra Roja que la situación en Salat había escalado en las últimas 3 semanas de una manera que él describió con 3 palabras: está muy mal. Pero lo que Renato no me dijo
Y lo que yo descubrí esa tarde al reunirme con el pastor Elías era hasta qué punto, muy mal, se había quedado corto. Me reuní con él en la parte trasera de la iglesia, un edificio de bloques de cemento con techo de lámina galvanizada que resonaba como tambor bajo la lluvia. Elías tenía los ojos enrojecidos, no de llanto reciente, sino del tipo de cansancio acumulado que ya no se va con dormir. Me extendió la mano y me dijo en inglés filipino: «Bienvenido, hermano Teodoro. Llegó en el momento exacto equivocado, o en el momento exacto correcto. No sé cuál de los dos todavía». No tardé en entender a qué se refería. 3 semanas antes, el 19 de febrero de 2021, un grupo de 12 hombres armados identificados como miembros del AKP había irrumpido en el culto dominical de la iglesia a las 10:45 de la mañana. Habían entrado con rifles automáticos, habían ordenado a todos tirarse al suelo y habían arrastrado afuera a 3 diáconos: Arnulfo Gutiérrez, 44 años, Mario Palomares, 39 años, y Benjamín Quispe, 51 años. Los 3 fueron golpeados en la calle principal de la aldea frente a toda la congregación. Arnulfo perdió 2 dientes y sufrió fractura de costilla. Mario quedó con el ojo derecho cerrado por la hinchazón durante 10 días. Benjamín fue el más grave: fractura de mandíbula y traumatismo craneal que requirió traslado urgente a Cotabato City. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el mensaje que el comandante del grupo dejó clavado en la puerta de la iglesia antes de irse. Estaba escrito a mano en papel de cuaderno, en filipino tagalo, y el pastor Elías me lo leyó en español esa tarde con una voz absolutamente plana, sin temblar, lo que a mí me pareció más aterrador que si hubiera llorado. Tienen hasta el 15 de marzo para abandonar esta aldea permanentemente con todas sus pertenencias. Los que permanezcan después de esa fecha serán tratados como combatientes del Estado Islámico del Pacífico. El pastor será el primero. El 15 de marzo era en 3 días, y el hombre que había firmado ese mensaje con su nombre completo, sin ningún temor a consecuencias, era el comandante Rashid Mamalo, de 43 años, líder regional del AKP en el sector sur de Maguindanao, responsable de la destrucción de al menos 4 iglesias en la región entre 2019 y 2020, y de la muerte confirmada por organizaciones de derechos humanos de al menos 7 civiles cristianos en ese mismo período. 7. Con nombres, con familias, con edades. El más joven tenía 19 años. Se llamaba Dominic Talavera. Era el hijo del diácono de una iglesia en la aldea vecina de Barangay Labo, y lo habían encontrado en un arrozal con 3 disparos en la espalda el 4 de octubre de 2019. Yo conocía el nombre de Rashid Mamalo. Lo había leído en los informes de la organización Open Doors antes de salir de Manila. Era un hombre que no hacía amenazas vacías. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la lámina del techo de la iglesia con la intensidad de un tambor de guerra, el pastor Elías reunió a los 214 miembros de su congregación para lo que él llamó una noche de decisión. Llegaron todos: las madres con bebés en brazos, los ancianos con bastones, los adolescentes con caras de miedo que trataban de disimular. Se sentaron en los bancos de madera, en el suelo, en las ventanas, hasta que no quedó espacio vacío en el edificio. Y entonces Elías se paró frente a todos con su Biblia abierta en Josué 1:9 y dijo algo que yo anoté en mi libreta exactamente como él lo dijo, porque supe en ese instante que era algo que no debía perder. Hermanos, no voy a pedirles que se queden. No tengo ese derecho. Cada uno de ustedes tiene hijos, tiene una vida, tiene un futuro. Si mañana al amanecer sienten que Dios les dice que salgan, salgan con mi bendición y con mi amor. Pero si alguno siente que Dios le dice que se quede, que sepa que no estará solo, yo me quedo, y voy a quedarme aunque sea el último en pie en esta aldea, porque este suelo lo consagré con oración hace 11 años,
y no hay ningún hombre sobre la tierra que tenga autoridad para decirme que Dios ya no habita aquí. Silencio. 3 segundos exactos. Y entonces una anciana de 71 años, llamada Lourdes Macaraig, que llevaba un bastón de bambú y usaba un pañuelo azul en la cabeza, se puso de pie desde el banco del fondo y dijo en voz alta: «Yo me quedo. Uno por uno, hermanos. Uno por uno». En los siguientes 4 minutos, todos los 214 miembros de la congregación se pusieron de pie. ¡Todos! Pero lo que yo no sabía en ese momento, lo que ninguno de nosotros sabía todavía, era que la decisión del pastor Elías de quedarse había llegado ya a los oídos del comandante Rashid Mamalo 2 horas antes de que él la anunciara en la iglesia. Alguien había informado. Alguien en esa comunidad, un nombre que descubriríamos de la peor manera posible días después, estaba pasando información al AKP en tiempo real. Esa noche comenzamos a orar a las 10 de la noche. No paramos hasta las 5:30 de la mañana. Yo había participado en vigilias de oración antes, en Manila, en Lagos, en Addis Abeba, pero lo que ocurrió en esa iglesia de bloques de cemento en Barangay Salat entre las 10 de la noche del 12 de marzo y las 5:30 del 13 de marzo fue diferente a todo lo que yo había experimentado. No porque fuera más ruidoso o más emocionalmente intenso, sino porque había algo en el ambiente del lugar, algo que yo no sé describir con palabras científicas, una densidad diferente del aire dentro de ese edificio comparada con el exterior, que hacía que cada oración se sintiera como si estuviera siendo recibida de manera inmediata, como si hubiera alguien literalmente en el cuarto que estaba escuchando cada palabra. A las 2:17 de la madrugada, una joven llamada Marisol Concepción, de 23 años, que era maestra de escuela primaria en la aldea, comenzó a llorar de una manera particular. No era llanto de angustia, era algo diferente. Su cuerpo temblaba levemente y ella decía en voz baja repetidamente: «Los veo, los veo. No tengan miedo, los veo». El pastor Elías se acercó a ella con calma y le preguntó en voz baja qué estaba viendo. Marisol abrió los ojos. Los tenía completamente secos pese a que había estado llorando. Miró al pastor directamente y dijo: «Están aquí, en las 4 esquinas, no nos van a tocar». 3 personas que estaban cerca de ella, incluyendo a la anciana Lourdes Macaraig, confirmaron que en ese momento sintieron un cambio brusco en la temperatura del salón. El calor húmedo de Maguindanao desapareció por aproximadamente 2 minutos y fue reemplazado por algo que varios describieron como un frío limpio, como aire de montaña. Yo lo sentí también. Lo anoté en mi libreta. 2:17 AM, cambio de temperatura, inexplicable dado el clima exterior. Pero hermanos, eso no era el milagro. Eso era solo el preludio. Porque a las 6:15 de la mañana del sábado 13 de marzo, cuando apenas estábamos comenzando a dispersarnos después de la vigilia, llegó corriendo a la iglesia un hombre llamado Danilo Fuentes, de 48 años, agricultor, uno de los miembros más recientes de la congregación, bautizado apenas 8 meses antes. Llegó sin aliento, con la camisa empapada de sudor, y lo primero que dijo al entrar fue: «Ya vienen. Los vieron anoche en el monte. Son más de 40». 40 hombres armados, para una congregación de 214 personas, con una sola salida vehicular de la aldea, en una zona donde las autoridades del gobierno tardaban mínimo 4 horas en responder llamadas de emergencia. El pastor Elías escuchó a Danilo en silencio. Luego miró al grupo que todavía estaba reunido en la iglesia, unas 80 personas que no habían vuelto a casa, y dijo algo que en ese momento me heló la sangre. «Hermanos, acaban de adelantar el plazo. El momento es hoy, no el lunes».
Y ahí fue cuando yo cometí lo que en retrospectiva fue el error más significativo de mi carrera como documentalista. Guardé mi cámara en la mochila porque pensé que estábamos en peligro inmediato y que necesitaba las manos libres. En las siguientes 6 horas no pude sacar esa cámara, no porque estuviera en peligro, sino porque lo que presencié me dejó paralizado durante más tiempo del que me gusta admitir. A las 7:30 de la mañana, el pastor Elías tomó una decisión que ninguno de nosotros esperaba. En vez de ordenar a la congregación que se refugiara en los hogares o intentara evacuar por los campos de arroz, convocó a todos los que pudieran moverse a reunirse en la plaza central de la aldea. No en la iglesia, en la plaza, al aire libre, a plena vista. Si vamos a estar aquí cuando lleguen, dijo, vamos a estar adorando, no escondidos. Yo me acerqué a él en ese momento y le dije en voz baja, «Pastor, eso los va a exponer completamente». Él me miró con una tranquilidad que no era resignación, sino algo completamente distinto. Algo que yo solo había visto antes en los ojos de personas que han decidido con una claridad absoluta lo que creen. Y me dijo, «Exactamente, hermano Teodoro, completamente expuestos, igual que Daniel en el foso». A las 8:15 de la mañana, 178 personas estaban reunidas en la plaza de Barangay Salat. Habían traído guitarras, un teclado pequeño con batería, panderos, y comenzaron a adorar, no en voz baja, en voz alta. El sonido de esa adoración se escuchaba a más de 400 metros de distancia en todas las direcciones. Lo sé porque yo caminé esa distancia mientras grababa con mi teléfono, incapaz todavía de sacar la cámara profesional del shock que todavía no había llegado, pero que yo sentía venir como se siente venir una tormenta en el campo. A las 9:47 de la mañana llegaron. 43 hombres. Los conté 2 veces porque no me creí el número la primera vez. 43 hombres armados con rifles automáticos AK-47, 2 con lanzagranadas, entrando por la carretera principal de Tierra Roja de Barangay Salat en 3 camionetas pick-up y a pie, rodeando la plaza por 3 lados en un movimiento que claramente habían planeado y ensayado. Al frente, en la primera camioneta, iba el comandante Rashid Mamalo. Yo lo vi por primera vez en ese momento. Era un hombre de complexión robusta, 1,78 de estatura aproximadamente, con barba cerrada y una cicatriz diagonal de unos 8 centímetros en el pómulo izquierdo. Vestía ropa táctica oscura, cargaba un rifle en la mano derecha con la misma naturalidad con que otro hombre cargaría un paraguas. Rashid Mamalo bajó de la camioneta, caminó hasta el centro de la plaza y se paró a unos 15 metros de la congregación que seguía adorando. Y allí hizo algo que a mí me desconcertó completamente en ese instante. No ordenó que pararan. Los observó durante casi 3 minutos completos. Los 43 hombres armados permanecieron en sus posiciones. La congregación siguió adorando. La plaza de Barangay Salat, con sus palmeras bajas y su suelo de tierra apisonada, fue escenario durante esos 3 minutos de algo que no tenía precedente en mi experiencia. 178 personas adorando con los ojos abiertos, mirando directamente a los hombres que habían venido a destruirlos sin retroceder un centímetro. Luego, Rashid Mamalo levantó la mano derecha. La adoración se detuvo. Y con una voz que no necesitaba micrófono para llegar a cada rincón de esa plaza, dijo, «¿Dónde está el pastor?». El pastor Elías Buenaventura caminó desde el centro de la congregación hacia adelante. Caminó sin apresurarse, con las manos a los lados, hasta quedar a unos 6 metros del comandante. «Soy yo», dijo. Lo que Rashid Mamalo dijo a continuación lo escuché con mis propios oídos y está en el audio de grabación de mi teléfono, que posteriormente fue analizado y autenticado por la organización International Christian Concern en su informe de mayo de 2021. Usted
y su gente tuvieron su oportunidad, desperdiciaron el tiempo. Hoy esto termina. Y entonces dio la orden. 4 hombres se separaron del grupo. Cargaban entre ellos 2 vigas de madera, gruesas, de unos 2 metros de longitud cada una, y una cuerda. Hermanos, cuando vi esas vigas, entendí, y mi estómago se convirtió en piedra. Iban a crucificar al pastor Elías Buenaventura frente a toda su congregación, a plena luz del día, a las 10:02 de la mañana del 13 de marzo de 2021, en la plaza central de Barangay Salat, provincia de Maguindanao, Filipinas. No había autoridades, no había ejército. La llamada de emergencia que el diácono Arnulfo Gutiérrez había hecho a las 8:50 de la mañana al cuartel de la Policía Provincial había recibido una respuesta que ya todos conocemos en zonas de conflicto activo de Mindanao. Estamos gestionando la situación. Espere. No había nadie que pudiera llegar a tiempo. Los 4 hombres comenzaron a construir la cruz en el suelo de la plaza. Lo hacían con eficiencia. Era claro que no era la primera vez. El pastor Elías miraba cómo armaban la estructura con una expresión que yo no pude identificar en ese momento y que solo pude nombrar correctamente días después, cuando procesé lo que había visto. No era resignación, no era miedo, no era euforia religiosa. Era una paz tan profunda y tan real que resultaba físicamente visible en cada músculo de su cara, en la postura de sus hombros, en la forma en que respiraba. A mis 47 años, con todo lo que he visto en zonas de persecución en 4 continentes, puedo decirles con certeza, ese tipo de paz en esas circunstancias no es algo que un ser humano pueda fabricar por voluntad propia. Es imposible. Yo lo sé. Porque en ese momento yo no tenía paz. Yo estaba temblando. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba, algo que cambiaría el curso de todo lo que siguió. La congregación comenzó a cantar, no un himno cualquiera. Era la canción filipina Ikaw ang Hari, que en español significa Tú eres el Rey, una melodía sencilla, 4 acordes, con una letra que repite una y otra vez. Tú eres el Rey sobre toda la tierra, no hay poder mayor que tu nombre. Y lo que pasó en los siguientes 90 segundos es algo que yo he intentado explicar en términos racionales durante 4 años, y he fracasado completamente en cada intento. Los 43 hombres armados que estaban en posición táctica alrededor de la plaza se detuvieron. No todos al mismo tiempo, sino uno por uno, en el lapso de 90 segundos, como si algo invisible los hubiera tocado en secuencia. Los que estaban en movimiento pararon, los que estaban dando órdenes callaron. Los que sostenían las vigas de madera de la cruz las soltaron al suelo con un sonido seco que yo escuché claramente desde donde estaba. Rashid Mamalo giró la cabeza hacia el lugar de donde venía el canto, y yo, que estaba en ese momento a unos 18 metros de él, con mi teléfono grabando, vi algo en su cara que no esperaba ver nunca en el rostro de ese hombre. Vi que palidecía. Rashid Mamalo, el hombre que había destruido 4 iglesias, que tenía la muerte de 7 civiles en su historial documentado, que había firmado una sentencia de muerte con su nombre sin temor a consecuencias, palideció al escuchar el canto de 178 personas en una plaza de tierra roja en Maguindanao. Pero eso no era el milagro. Hermanos, prepárense para lo que viene. Porque lo que realmente ocurrió a continuación es lo que durante años ha sido imposible de explicar para todos los que estuvieron presentes. A las 10:11 de la mañana, con la cruz ya armada en el suelo y los 178 creyentes cantando, el comandante Rashid Mamalo hizo algo que ninguno de sus hombres esperaba. Dio un paso hacia adelante, no hacia el pastor Elías, hacia la congregación, y cayó de rodillas. No de una manera lenta o controlada,
cayó de rodillas como cae un árbol que acaba de ser cortado por la base. De golpe, con todo su peso, en el suelo de tierra roja de esa plaza, con el rifle todavía colgando del hombro. Y comenzó a llorar. Yo estaba grabando. Mi mano seguía temblando, pero la cámara seguía encendida. Y lo que grabé en los siguientes 4 minutos está documentado, verificado, y fue posteriormente presentado como evidencia en el informe de Open Doors International de junio de 2021. Rashid Mamalo, arrodillado en el suelo, llorando, comenzó a hablar, no en tagalo ni en inglés, en cebuano, el dialecto de las Visayas, un dialecto que en Maguindanao casi nadie habla, excepto las personas que nacieron en las Islas Visayas. Y lo que dijo, que el diácono Mario Palomares, quien era de Cebú, me tradujo en tiempo real con voz quebrada, fue esto: no puedo hacerlo, no puedo, él está aquí de la misma manera que estaba en casa de mi madre cuando yo era niño. Hermanos, en ese momento nadie en esa plaza entendió lo que Rashid Mamalo estaba diciendo. Nadie sabía qué conexión tenía ese hombre con la casa de su madre, ni qué significaba «él está aquí», dicho con ese terror y esa rendición simultáneos en la voz. Yo tampoco lo entendí en ese momento. Lo entendí 3 horas después, porque lo que nadie en Barangay Salat sabía, lo que ninguna organización de derechos humanos había documentado porque nadie lo había investigado, lo que el propio Rashid Mamalo había enterrado con tanta profundidad que sus hombres más cercanos lo ignoraban completamente. Era esto: Rashid Mamalo había nacido en la isla de Leyte, en las Visayas, en 1978. Su nombre de nacimiento no era Rashid, era Rodrigo Mamalo Santos. Y su madre, una mujer llamada Cora Santos de Mamalo, había sido miembro ferviente de una iglesia pentecostal en la ciudad de Ormoc, Leyte, hasta su muerte en 2003. Rodrigo Santos había crecido en esa iglesia. Había cantado en el coro de jóvenes hasta los 16 años. Había conocido la misma canción que estaba escuchando ese sábado por la mañana en una plaza de tierra roja en Mindanao, pero la había escuchado por primera vez en los bancos de madera de la iglesia pentecostal de Ormoc, sentado al lado de su madre. A los 17 años, Rodrigo Santos había abandonado la iglesia, la fe, y eventualmente a su madre, después de perder a su hermano menor en un conflicto armado en el que las circunstancias exactas nunca quedaron claras. Había derivado hacia el extremismo a través de una cadena de traumas y radicalizaciones que lo habían transformado en el lapso de 12 años en el comandante Rashid Mamalo. Y esa mañana, en esa plaza, al escuchar Ikau Anjari, una canción que él había cantado con su madre décadas antes, algo se había roto dentro de él de una manera que ninguna preparación táctica ni ningún adoctrinamiento ideológico podía haber anticipado. El canto de 178 personas había atravesado 26 años de oscuridad y había tocado a un niño de 16 años sentado al lado de su madre en Ormoc. Pero hermanos, antes de contarles lo que pasó en los siguientes minutos, lo que ocurrió con los 43 hombres armados, lo que el pastor Elías hizo cuando supo la verdad sobre Rashid Mamalo, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón específica, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal ha hecho posible que yo esté aquí, compartiendo este testimonio con personas en todo el mundo hispanohablante que necesitan saber que el poder de Dios no es historia antigua, que opera hoy, que opera en lugares donde ninguna cámara llega, en plazas de tierra roja a las 10 de la mañana de un sábado, en el rostro de hombres que pensaban que habían abandonado a Dios para siempre y descubren que Dios nunca los abandonó a ellos. Historias como esta existen en decenas de países. La mayoría nunca llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte,
Ayudas a que este canal pueda seguir trayendo esos testimonios narrados con la misma honestidad y el mismo respeto a la verdad con que yo intento narrar este. Si ya estás suscrito, déjame en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez un momento en que Dios intervino de una manera que no tiene explicación lógica? Tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que pasó cuando la presencia de Dios llenó completamente esa plaza. Rashid Mamalo seguía arrodillado. Sus hombres no sabían qué hacer. Algunos habían bajado los rifles, otros los seguían sosteniendo pero sin apuntar a nadie, con una expresión de confusión genuina que yo capturé en video y que cualquiera que lo ha visto describe con la misma palabra: perdidos. Parecían perdidos. El pastor Elías Buenaventura caminó hacia Rashid Mamalo. Caminó hacia él, no con cautela, no con distancia prudente. Caminó hasta quedar a 1 metro de ese hombre arrodillado en el suelo y se agachó a su nivel y le puso la mano derecha en el hombro. Uno de los guardias del comandante levantó el rifle instintivamente. Yo contuve la respiración. Rashid Mamalo, sin levantar la vista del suelo, levantó la mano izquierda en dirección a su guardia. Un gesto pequeño, pero el guardia bajó el rifle inmediatamente. El pastor Elías habló en voz lo suficientemente baja como para que yo no pudiera escuchar las palabras exactas desde mi posición. Lo que sí escuché fue el tono. Era el tono de alguien que está hablando con un hermano, no con un enemigo, con un hermano. Rashid Mamalo levantó la vista. Y lo que vi en ese rostro, hermanos, en ese rostro curtido, con la cicatriz de 8 centímetros en el pómulo izquierdo, en ese rostro que había dado órdenes de destrucción y muerte durante años, lo que vi fue algo que me resulta imposible de describir sin referencia espiritual. Era el rostro de alguien que estaba siendo encontrado, no rendido en derrota, encontrado. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y la diferencia era completamente visible. Rashid Mamalo habló. El diácono Mario Palomares, que se había acercado poco a poco durante los últimos minutos, traducía en voz baja para mí. Él me dijo: sigo escuchando la voz de mi madre, sigo escuchando su voz desde que entré a esta plaza. No puedo seguir. El pastor Elías respondió algo. Mario tradujo. Le dijo: tu madre está orando por ti desde el cielo ahora mismo. Y Dios te trajo aquí hoy no para destruir esta iglesia. Te trajo para que puedas volver a casa. En lo que ocurrió a continuación en esa plaza de Barangay Salat se desarrolló durante los siguientes 47 minutos, de una manera que ningún guión humano podría haber escrito. Rashid Mamalo, el comandante del AKP en el sector sur de Maguindanao, se convirtió en el primero, y después, hermanos, uno por uno. El primero de sus hombres en arrodillarse fue un joven llamado Farhan, que más tarde revelaría llamarse Francisco de verdad, Francisco Medina, de 21 años, de Zamboanga, que había sido reclutado por el AKP a los 18 años después de la muerte de sus padres en un ataque con bomba. Francisco cayó de rodillas a los 3 minutos de que lo hiciera su comandante, sin que nadie le dijera nada, sin que nadie lo tocara, con el rifle todavía colgado del hombro y lágrimas corriendo por su cara de 21 años. Luego, un hombre mayor, de unos 50 años, que los otros llamaban Hadji, que más tarde identificamos como Diosdado Tampus, ex policía municipal convertido al extremismo hace 9 años. Luego otro, y otro. En los 47 minutos siguientes, 31 de los 43 hombres armados que habían llegado a destruir la iglesia de Barangay Salat se arrodillaron en el suelo de esa plaza. 31 hombres. Los otros 12 huyeron en los primeros minutos de confusión. Las autoridades confirmaron posteriormente
que 9 de ellos fueron detenidos en los días siguientes. Los 3 restantes no han sido localizados hasta la fecha de este testimonio. Pero hermanos, en esa plaza no solo ocurrió la rendición de 31 hombres armados. Ocurrió algo más, algo que ninguno de nosotros, ni el pastor Elías, ni yo, ni los 178 miembros de la congregación, ninguno habíamos anticipado en ninguno de nuestros escenarios. A las 11:03 de la mañana, mientras el pastor Elías y varios diáconos oraban individualmente con los hombres arrodillados, una niña de 9 años, llamada Anna Grace Buenaventura, la hija menor del pastor, que había estado entre la congregación todo ese tiempo con su madre, se separó del grupo, caminó hasta el centro de la plaza y se paró frente a la cruz que los hombres de Mamalo habían armado en el suelo. La miró durante unos segundos. Luego se agachó, puso ambas manos sobre la madera y cerró los ojos, y dijo en voz alta con la claridad de una persona adulta en el cuerpo de una niña de 9 años: «Papá, esta madera ya no es para hacerle daño a nadie. Dios dice que la pongas en la iglesia. Dice que muchos van a tocarla y van a sanar». La madre de Anna Grace, la hermana Ligaya Buenaventura, de 36 años, me dijo posteriormente que esa frase la dejó sin aliento, no por lo que decía, sino porque su hija llevaba 2 semanas hablando de una madera importante en sus oraciones matutinas sin que nadie en la familia entendiera a qué se refería. 2 semanas antes de que las vigas llegaran a esa plaza. 2 semanas antes. El pastor Elías, al escuchar a su hija, se detuvo. Se acercó a ella, la levantó en brazos, y con la voz entrecortada dijo al grupo reunido: «Hermanos, Dios habló a través de mi hija antes de que yo supiera lo que iba a pasar hoy. El milagro empezó antes de que llegáramos. Esa madera está hoy en la iglesia Evangelio Vivo de Barangay Salat. Está colocada en la pared del fondo del santuario, debajo de una placa que dice simplemente Marzo 13, 2021, el día que Él llegó primero». Y sí, hermanos, lo que dijo Anna Grace resultó ser literalmente cierto. Pero hay algo más que ocurrió ese día que necesito contarles. Algo que descubrimos horas después y que me dejó sin hablar durante los 3 días siguientes. ¿Recuerdan al informante? ¿Recuerdan que alguien había estado pasando información al AKP sobre los movimientos de la congregación? A las 2 de la tarde del mismo 13 de marzo, cuando la situación en la plaza ya estaba bajo cierto control y las autoridades finalmente habían llegado, un hombre se acercó al pastor Elías. Era un miembro de la congregación. Había estado presente en la vigilia de la noche anterior. Había cantado esa mañana en la plaza. Se llamaba Danilo Fuentes. El mismo Danilo Fuentes, de 48 años, que había llegado corriendo a la iglesia a las 6:15 de la mañana a advertir que ya vienen. Los vieron anoche en el monte. Danilo Fuentes era el informante. Había estado pasando información al AKP durante 3 semanas. Pero esa mañana, cuando llegó corriendo con la advertencia, había tomado la decisión más difícil y más costosa de su vida: traicionar a sus contactos para proteger a su congregación. Porque en las últimas 24 horas, algo había cambiado en él durante la vigilia de oración de la noche anterior. Algo que lo hizo imposible de ignorar. Danilo Fuentes se arrodilló frente al pastor Elías ese sábado por la tarde y confesó todo entre sollozos. El pastor lo escuchó hasta el final. Lo abrazó y dijo frente a todos los que estaban presentes: «Este hombre, esta mañana, eligió a Dios sobre el miedo. Eso también es un milagro». No hubo denuncia formal contra Danilo Fuentes. Hubo un proceso de restauración que duró varios meses y que él completó con una honestidad que el pastor Elías describió más tarde como la conversión más profunda que he presenciado, porque fue la más costosa. Hermanos, en los días siguientes a lo que ocurrió en Barangay Salat,
comenzaron a llegar las confirmaciones externas. El diario filipino Star publicó el 17 de marzo de 2021 una nota sobre el incidente bajo el título Standoff in Maguindanao ends without casualties. El reporte policial provincial número 2021 MG0847 documentó la rendición de 31 miembros armados del AKP en Barangay Salat y el decomiso de 29 armas. La organización International Christian Concern emitió en mayo de 2021 un comunicado citando el caso como uno de los más documentados ejemplos de confrontación pacífica con resultado de rendición voluntaria en zonas de conflicto de Mindanao en el periodo 2019-2021. Los doctores que atendieron a Rashid Mamalo en las horas siguientes en el Hospital Provincial de Cotabato City describieron su estado como una crisis disociativa de etiología desconocida, que en términos simples significa que no pudieron explicar médicamente qué causó la ruptura emocional y conductual que experimentó en la plaza. Hermanos, antes de contarles lo que pasó en los meses siguientes, lo que ocurrió con Rashid Mamalo, con Francisco Medina, el joven de 21 años, con Danilo Fuentes, con la congregación de Barangay Salat, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. En este canal no somos solo personas viendo videos. Somos una comunidad. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera que no podían explicar, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo en este momento y que siente que Dios está demasiado lejos de su situación particular. También, si tienen alguna sugerencia de cómo podemos mejorar este canal, de qué tipo de testimonios quieren escuchar, escríbanlo. Su voz importa para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes, porque el milagro más grande aún estaba por venir. En los 3 meses siguientes, al 13 de marzo de 2021, la Iglesia Evangelio Vivo de Barangay Salat creció de 214 miembros bautizados a 487, más del doble en 90 días, pero el número no es lo más importante. Lo más importante es de dónde vinieron esos 273 nuevos creyentes. 116 de ellos eran familiares directos de los 31 hombres que se habían rendido en la plaza. Esposas, hijos, madres, hermanos que vivían en aldeas cercanas y que habían llegado después de recibir la llamada telefónica de alguien que les decía con voz quebrada: «Tengo que contarte lo que me pasó». 44 más eran habitantes de la aldea que no eran creyentes, pero que habían estado presentes o habían escuchado el relato de primera mano de lo ocurrido el 13 de marzo. Y los otros, los que a mí personalmente me dejaron sin palabras cuando el pastor Elías me los presentó en mi segunda visita a Barangay Salat en agosto de 2021, eran miembros de otras células del AKP en la región. Hombres que habían llegado a la iglesia solos, de noche, tocando la puerta de la casa del pastor, diciendo versiones diferentes de la misma frase: «Necesito saber qué pasó en esa plaza, porque lo que me contó Rashid no tiene explicación». Rashid Mamalo, cuyo nombre cristiano en el bautismo, administrado por el pastor Elías el 27 de junio de 2021, fue Rodrigo, igual que el nombre con el que su madre lo había registrado en Leyte 43 años antes. Se convirtió en los meses siguientes en algo que ningún analista de seguridad regional habría predicho nunca, en el evangelista más activo del sector sur de Maguindanao. Rodrigo Mamalo, ex comandante del AKP, empezó a recorrer las aldeas de la región, sin armas, con una Biblia, contando su historia. No en iglesias, sino en los mismos lugares donde había operado como extremista: mercados, campos de arroz, casas de jefes locales.
presentándose con su nombre completo, sin ocultar su pasado, diciendo literalmente: «Yo soy el hombre que iba a crucificar a un pastor, y el pastor me abrazó». En el informe de seguimiento que la Red de Iglesias Pentecostales del Pacífico publicó en enero de 2022, se documentó que como resultado directo del testimonio de Rodrigo Mamalo, se habían plantado 6 nuevas congregaciones en aldeas del sector sur de Maguindanao, donde nunca antes había habido presencia cristiana permanente. 6 iglesias en lugares donde hasta marzo de 2021 ser cristiano equivalía a firmar tu propia sentencia de muerte. Francisco Medina, el joven de 21 años de Zamboanga, estudia hoy en el Instituto Bíblico Central de Cotabato City. Tiene 25 años. Quiere ser pastor en las zonas de conflicto de Mindanao. En la carta que envió a la congregación de Barangay Salat, en diciembre de 2022, para su segundo aniversario de bautismo, escribió: «Perdí a mis padres y pensé que nadie los recordaba. Esa mañana en la plaza descubrí que un padre que no muere me había estado buscando desde el principio». Ana Grace Buenaventura, la niña de 9 años que puso sus manos sobre las vigas de la cruz y habló palabras que no podían venir de una niña de 9 años, tiene hoy 13 años. Su maestra en la escuela primaria de Barangay Salat, que no es creyente, envió al pastor Elías una nota en 2023 que decía: «No sé qué pasa con su hija, pastor, pero los niños de su clase que tienen pesadillas o miedos le piden a ella que ore por ellos, y después duermen. La madera de las 2 vigas que los hombres del AKP trajeron esa mañana para crucificar al pastor Elías sigue en la pared de la iglesia Evangelio Vivo de Barangay Salat». El pastor Elías me contó en nuestra última comunicación, en octubre de 2024, que han documentado 23 casos de personas que al tocar esa madera han experimentado sanidades físicas que sus médicos no han podido explicar. No son todas sanidades dramáticas. Algunas son cosas que los médicos llaman remisiones inexplicadas. Pero todas tienen en común que ocurrieron después del contacto con esa madera y que los propios doctores pusieron por escrito que no podían atribuirlas a causas conocidas. El caso más reciente, documentado en septiembre de 2024, es el de Diosdado Tampus, el ex policía que los otros llamaban Hadji, que había sido uno de los 31 hombres en rendirse ese día. A los 53 años, después de 3 años de creyente activo en la congregación de Barangay Salat, fue diagnosticado con cáncer gástrico en estadio 3. Sus médicos en el hospital provincial le dieron un pronóstico de 8 a 14 meses. Diosdado Tampus pidió al pastor Elías que orara con él frente a la madera de la iglesia. 3 meses después, en su revisión oncológica de diciembre de 2023, el doctor Renaldo Aguilar, oncólogo del Hospital General de Cotabato City, puso por escrito en el expediente del paciente lo siguiente: regresión tumoral completa sin explicación clínica identificable. El paciente no recibió tratamiento de quimioterapia ni radioterapia en el período evaluado. Diosdado Tampus cumplió 54 años el 3 de febrero de 2024. La congregación de Barangay Salat lo celebró en su nueva sede, un edificio de cemento con capacidad para 600 personas, construido con donaciones de iglesias de Manila, Cebú, y de una organización cristiana de Corea del Sur, inaugurado el 13 de marzo de 2023, exactamente 2 años después del día en que 43 hombres armados llegaron a destruir la iglesia anterior. Pero hermanos, el milagro más grande de esta historia no es ninguno de los que acabo de nombrar. El milagro más grande me lo contó el pastor Elías en persona, en agosto de 2021, cuando volví a Barangay Salat para el seguimiento de documentación. Me dijo: «Hermano Teodoro, hay algo que nunca les conté a los medios, a las organizaciones, a nadie,
porque no quería que se pensara que lo estaba inventando. Me senté. Elías me contó que esa madrugada del 13 de marzo, entre las 2 y las 5 de la mañana, durante la vigilia de oración, mientras Marisol Concepción decía que veía ángeles en las 4 esquinas del salón, él había tenido una visión, no un sueño. Una visión, despierto, con los ojos abiertos, mientras oraba de rodillas en la parte delantera del santuario. En esa visión, vio a un hombre arrodillado en tierra roja. El hombre lloraba, y frente al hombre había una figura de luz que Elías no pudo describir con detalle, porque dijo que intentar mirarla directamente era como intentar mirar el sol, pero que de esa figura salía algo que él describió como amor de la clase que no existe en ningún lugar de la tierra, pero que uno reconoce inmediatamente porque es lo que más ha buscado toda su vida. Y la figura de luz estaba poniendo la mano derecha sobre el hombro del hombre arrodillado en tierra roja. El pastor Elías me miró y dijo: cuando a las 10 de la mañana vi a Rashid Mámalo caer de rodillas en esa plaza, y me acerqué y le puse la mano en el hombro, hermano Teodoro, reconocí el momento. Era exactamente lo que había visto 7 horas antes. Exactamente, el ángulo, la posición de la mano, el color de la tierra. Hizo una pausa. Dios no impidió que ese hombre llegara a destruir nuestra iglesia. Dios lo trajo hasta esa plaza específicamente para encontrarse con él, y nos usó a nosotros para hacerlo posible. Hermanos, lo que presencié en Barangay Salat en marzo de 2021 no fue casualidad. El mismo Dios que dirigió los pasos de Rashid Mámalo hasta esa plaza, el mismo Dios que puso la canción de la madre de Rodrigo en los labios de 178 personas esa mañana, el mismo Dios que habló por la boca de una niña de 9 años sobre una madera que llegaría 2 semanas después, ese mismo Dios te trajo a ti hasta este video, en este momento exacto. No hay coincidencias en el reino de Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que vieron en el rostro del pastor Elías, cuando los hombres de Mámalo armaban la cruz frente a él, no vino de su fuerza, ni de su entrenamiento, ni de su determinación. Vino de la misma fuente que está disponible para ti ahora mismo, en tu situación específica, en tu tormenta particular, sea cual sea. Si estás pasando por algo que sientes que es demasiado grande para ti, este testimonio llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo lo mismo que le dijo al pastor Elías en esa visión de las 2 de la madrugada. Ya llegué primero. Antes de irte, 3 cosas importantes. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal ahora mismo. Al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan llegar a las personas que las necesitan. Hay testimonios en Nigeria, en India, en Colombia, en China, en lugares donde la fe cuesta el precio más alto, y este canal existe para que esas historias no se queden solo entre quienes las vivieron. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro hoy. Tu madre, tu hermano, tu amigo que está en la peor semana de su vida y no sabe si tiene fuerzas para seguir. Un video puede llegar donde nosotros no llegamos con palabras. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Tu nombre, tu situación, lo que necesitas que Dios toque. Vamos a orar específicamente por cada petición que se comparta aquí. Y si tienes sugerencias para mejorar este canal, escríbelas. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, la misma paz que fue visible en el rostro de un pastor en una plaza de tierra roja en Maguindanao mientras armaban una cruz frente a él, guarde tu corazón y tus pensamientos desde hoy. En el nombre de Jesús, hasta el próximo testimonio, que Dios te bendiga grandemente.